creo que es un tema que nos permite a nosotros entender que a veces cuando las personas no alcanzan sus metas, sus propósitos, no logran cumplir sus planes o sus expectativas, es porque no estamos colocando la mirada en el punto correcto. O sea, no estamos enfocados verdaderamente en lo que es. Y muchas personas no alcanzan sus metas. Muchas personas no logran propósitos porque basan sus expectativas en las cosas que no son o ponen sus expectativas en lo que no es. El sermón tiene como título: no se trata de quién eres. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros colocamos nuestras expectativas en nosotros mismos, hacemos planes en nuestra propia prudencia, nos confiamos en nuestra fuerza, en nuestro vigor, en nuestra sabiduría y no ponemos nuestros ojos en lo que corresponde. Y cuando usted no le apunta al blanco, nunca le da, ¿sí o no? Cuando usted no conoce el rumbo, nunca llega. De manera que de eso se trata hoy, que entendamos que no se trata de quiénes somos, se trata de quién es Dios en nosotros. Amén. Eso es lo que vamos a ver. Y les pido que me acompañen al libro de Oseas, al capítulo 4, y vamos a leer el verso 6. Oseas, capítulo 4, verso 6. Popular, conocido, claro, absolutamente claro, pero que muchas veces nosotros como que lo dejamos de lado. Y cuando digo nosotros hablo del mundo creyente, de la gente que cree en Dios. Aún creyendo en Dios lo dejamos de lado porque no nos damos cuenta la importancia de enfocarnos verdaderamente en Dios y no en nosotros. Cuando estén listos, por favor me lo dejan saber para que lo leamos, es muy corto, oramos y para que Dios nos dirija hoy en su palabra. Ya estamos, Oseas 4:6. Gracias, dice: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, puesto que rechazaste el consejo, rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy podemos invocar tu nombre y tu presencia. Hoy te podemos decir: papá, necesitamos que tú estés aquí con nosotros. Por eso, Señor, amparados en tu palabra, te decimos: Señor, ven. Invocamos tu nombre, porque tú prometes que donde dos o más estén reunidos e invoquen tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y esto es lo que necesitamos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tu Espíritu Santo nos reargulla, que tu Espíritu Santo nos dirija, nos capacite, Señor, para la obra que tú has preparado para nosotros. Nosotros nos disponemos, espíritu, alma y cuerpo, para escuchar tu palabra y para ponerla en práctica. Gracias por este día, Señor, y gracias por esta palabra. Te pedimos que sea expuesta con claridad, sencillez, pero sobre todo con la unción que viene de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mire qué verso tan claro, pero tan duro en alguna manera. Por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces, estamos leyendo Oseas 4:6. Entonces, es importante que nosotros entendamos claramente, cuando el Señor nos está diciendo que hemos sido destruidos por falta de conocimiento, tenemos que entender que la situación no se trata de nosotros, se trata de conocer a Dios, que nosotros conozcamos a Dios. En la Nueva Traducción Viviente, en la primera parte es muy contundente: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. ¿Y qué tiene que ver esto con el título, con el tema? No se trata de quién eres. Pues que como no conocemos a Dios, ponemos las expectativas de nuestra vida en nosotros mismos. Y en el transcurso del sermón vamos a ver que es una realidad.
vamos a ver que muchas veces nosotros, aún nos esforcemos, colocamos en áreas de nuestra vida nuestras expectativas o en las circunstancias o en nuestras habilidades, o estamos esperando en que una persona nos ayude, estamos esperando, como todos estuvimos esperando, en que un gobierno sea el que saque la cara por nosotros. Y nosotros nos frustramos porque eso no es así. Nuestra esperanza debe estar colocada en Dios. Y podemos colocar nuestra esperanza en Dios cuando conocemos verdaderamente a Dios. En nuestra vida de fe, en nuestra vida como creyentes, con frecuencia basamos nuestras metas en lo que nosotros podemos lograr. Nos pasa a todos. En lugar de poner nuestros ojos en Cristo, Él ya logró por nosotros muchas cosas. Pregúntese por un momento cuántas personas cristianas siguen tomando decisiones basadas en su propio entender. ¿Cuántas personas cristianas siguen luchando en su carne por superar su propio problema? ¿Están haciendo algo bueno? ¿Están queriendo superar un problema? Sí, pero lo hacen en su carne, en sus fuerzas. Por lo general ponemos nuestra atención en lo que somos y no en lo que Dios puede hacer con nosotros o de nosotros. Miremos por favor Filipenses 1:6, que es una enseñanza que debe estar clara en nosotros. Conocer la palabra es conocer a Dios, ¿o no? Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Lo hablamos con frecuencia, lo repetimos con frecuencia, es uno de los versos que nosotros repetimos frecuentemente en casi todos los sermones. Y este versículo nos está hablando ¿de qué? De transformación. Y la transformación es una característica del mover del Espíritu Santo en nuestra vida. De manera que no se trata de quiénes somos nosotros o de quién eres tú, sino de lo que puedes ser, de lo que el Espíritu Santo hará en tu corazón cuando tú permites que el Espíritu Santo obre en tu vida. Porque el Señor lo dice de manera contundente: estoy persuadido de esto. ¿Qué quiere decir? Estoy absolutamente convencido de que mi Espíritu trabajará en ustedes para ir perfeccionando la obra hasta el día de Cristo Jesús. Y si Dios está absolutamente seguro, nosotros debemos estar más seguros, confiados. Señor, tú me prometes, tú aseguras que estás trabajando en mi corazón. Luego no se trata de lo que yo soy, se trata de lo que tú hagas en mí, pero en esto tenemos que ser claros y tenemos que colaborar con el Espíritu Santo para dejar que Él haga lo que Él quiere hacer en nosotros. Muchas veces no colaboramos con el Señor, muchas veces nos mantenemos nosotros en nuestra propia opinión, en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros confiamos. El Señor nos dice con frecuencia: muévete en mis caminos, cree en mis principios, camina en mis valores. Pero nosotros le decimos: sí, Señor. Hay un ejemplo en la Biblia, ¿se acuerdan? Es como una parábola, si no estoy mal, que dice que un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno: ve al campo a trabajar. Este muy diligente le dijo: sí, Señor, y no fue. Al otro le dijo: ve al campo a trabajar. Le dijo: no, papá, yo no quiero, pero terminó yendo. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? El segundo, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros le decimos al Señor: sí, Señor, me rindo a ti, alzo mi voz, canto como un ángel, pero no voy al campo a trabajar. ¿Me rendí a Dios? No. Es una triste realidad, pero es una verdad. Entonces, a mí me sirve conocer la verdad. ¿Por qué? Porque me ayuda a cambiar mi vida. Yo no saco nada saliendo súper emocionado del servicio si no cambio mi vida. Yo no saco nada diciendo: Señor, qué sermón tan hermoso, estoy contento, me siento feliz, pero no me ayudó a cambiar mi vida, mi forma de ser. Seamos sinceros, ¿eso ayuda?
No, lo que nos ayuda es verdaderamente que tomemos la decisión de hacer las cosas como Dios quiere, de cambiar. Señor, tú quieres que nosotros seamos transformados. Tu Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos está trabajando en nosotros. ¿Por qué no cambiamos? ¿Porque Él no tiene poder? No, porque nosotros no cooperamos muchas veces. No confiamos en Él. Y tenemos que tomar decisiones confiados en Él. Es lo que Dios haga en nosotros. No sigamos dependiendo de nosotros. Porque nosotros podemos creer que somos muy hábiles, muy inteligentes. ¿Dios nos ha dado habilidad de inteligencia? Sí, claro que sí. Pero no es superior a lo que Él hace en nosotros. No son las circunstancias, es lo que nosotros dejamos que Dios haga. Y cuando digo que dejamos, no estoy diciendo que somos superiores a Dios, simplemente estoy poniendo de manifiesto una verdad. Hay gente que no deja que Dios trabaje en el corazón. Todos nosotros, todos los seres humanos atravesamos por momentos difíciles. ¿Sí o no? No una, ni dos, sino muchas veces. La vida nos pone en circunstancias en las que tenemos que tomar decisiones. Nos colocan en encrucijadas, en momentos de cambio. Y si hay algo difícil para manejar por el ser humano, es el cambio. En esos momentos difíciles nos sentimos nosotros vulnerables y el enemigo aprovecha esa debilidad y esa vulnerabilidad para atacar y destruir. Él no se conforma con herirnos, Él quiere matarnos. Por eso es que nosotros debemos estar confiados en Dios. Dios nos ha dado promesas, Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dicho que estaremos siempre bien cuando estemos metidos con Él y caminemos con Él. Y cuando estoy hablando de caminar implica verdaderamente que mi vida debe ser transformada por Dios. Que debo entender que no se trata de lo que yo soy, se trata de que yo ponga mis objetivos en Dios y esos objetivos se van a cumplir. Las promesas de Dios se cumplen. Isaías 54:17, que debería ser algo que lo conocemos de memoria, que lo vivimos de memoria, que lo creemos y que está profundamente ligado a nuestro corazón y a nuestro entender. Isaías 54:17, no prevalecerá ningún arma que se forje contra ti. No prevalecerá ningún arma que se forje contra ti. Amén. Deberíamos estar saltando de alegría, en serio. Porque es que el enemigo quiere venir a destruirnos. ¿Sí o no ha querido destruirle su vida? ¿Y el Señor qué le está diciendo? No, Él puede forjar armas, Él puede idear planes, Él puede querer venir a destruirlo, pero no prevalecerá ningún arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Fíjese que no se trata de nosotros. ¿De quién se trata? De Dios. Esta es la herencia que procede de mí. ¿De quién viene esa cobertura? ¿De quién viene esa protección? De Dios. Muchas veces nosotros no recibimos la bendición porque creemos es en nosotros mismos. Nos justificamos en nuestra propia justicia, para bien o para mal. ¿En qué sentido hablo para bien o para mal? Hay personas que dicen, no, es que yo sí soy muy juicioso, o yo sí soy muy juiciosa. Y entonces imagínense, pues ¿cómo no me va a bendecir Dios? ¿Qué está cometiendo esta persona? ¿Qué está haciendo esta persona? Orgullosa. ¿Y qué dice la palabra frente al orgullo? Que Dios se opone a los orgullosos. ¿El orgulloso peca o no peca? Pero claro. Y entonces cuando yo me justifico en mi propia conducta, no, es que yo sí soy, mejor dicho, es que yo siempre he sido. ¿Qué le estoy diciendo a Dios? Que no te necesito, que es por mi propia justicia.
Y uno mira a la persona y dice si es esforzada, si es una persona que está verdaderamente queriendo trabajar con Dios. Claro, pero ¿en qué lo está haciendo? En la carne. ¿Sirve? No, no sirve. Hay muchas referencias en la palabra donde dice que cuando una persona hace eso, pierde todo lo que está haciendo. Cuando una persona se justifica a sí mismo, uno dice, ahí ya recibió su premio. Eso sería lo más sencillo, lo menos grave. Perdió todo su trabajo, pero sería lo menos grave. Una más grave, el que se justifica por sí mismo ha caído de la gracia, ha roto con Cristo. Eso sí es grave. ¿Sí o no? Porque quiere decir que yo ya no estoy en la gracia de Dios. Ah, usted es capaz de sostenerse este solo, sígalo haciendo. Rompió conmigo. Y nosotros tenemos que entender claramente eso. No se trata de que tú seas muy esforzado o valiente. Se trata de lo que Dios hace en ti. La otra circunstancia. No, es que no se puede porque es que yo soy muy malo, es que yo sí peco, es que yo sí hago, es que yo soy flojo, es que yo... Pues no se trata de lo que usted era, se trata de lo que Dios ha hecho, lo levantó, lo justificó, lo perdonó, ya lo limpió. Entonces, no estoy hablando del que dice, no es que yo soy flojo, entonces vivo pecando. No, el que se siente inmerecedor de la gracia de Dios. Ahora, ¿somos merecedores de la gracia? No, pero no nos vamos a sentir, no, no, Dios, no, no, no tanta gracia porque es que yo no la merezco. Falsa humildad. Nosotros tenemos que recibir la obra que Dios hizo en la cruz. Señor, ya en la cruz tú venciste a mis enemigos. Yo no tengo por qué decir, no, tú sí, pero es que, ay, es que el diablo me puede pegar porque es que yo pobrecito. No, ¿cuál pobrecito? Estoy cubierto por la sangre de Cristo. Asumir la posición correcta. Entender que no se trata de lo que yo haga. Dios venció por nosotros. Creerlo y tener la posición correcta al respecto. Eso evitaría que nosotros perdiéramos muchas bendiciones. Eso ayudaría a que nosotros tengamos esa posición correcta, a que tomemos las decisiones conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque es necesario. Es necesario que entendamos claramente que no se trata de lo que nosotros somos, sino de lo que Dios está preparando para nosotros, para nuestra vida. A veces vemos las pruebas como circunstancias que se escapan a la voluntad de Dios. Es que es por mí, es que es por esto, es por aquello. Y Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Es decir, que Dios ha preparado cosas para nosotros que nos hacen salir adelante, que nos levantan. Otra manera de verlo es que no importa las circunstancias por las que pase, si entrego mi vida a Dios, esa circunstancia se va a convertir en una bendición. Eso es lo que dice la palabra. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. O sea que por lo que yo esté pasando, Dios esta circunstancia la convertirá en una bendición. Pero ¿qué tengo que hacer? Confiar en Él, poner mis ojos en Él, caminar como Él quiere, no como yo quiero. Áreas de nuestra vida muchas. Hay personas que dicen, Señor, bueno, yo confío en ti, pero los negocios los hago yo. Entonces yo me muevo en mis negocios como yo quiera. Porque yo nunca he visto que tú estés siendo o un economista o un vendedor o un odontólogo. No, yo manejo esa área de mi vida. Y uno muchas veces lo hace. Cuando yo trabajé en el área de comercial, se ve uno muchas veces obligado, entre comillas, a hacer lo que las políticas comerciales de las empresas quieren. Y muchas de esas políticas no son éticas, no son necesariamente un delito, pero no son éticas. Y yo me vi forzado a decir, no, es que la empresa quiere que usted vaya donde el jefe de compras y le diga que si usted me compra tal cantidad, a usted le doy una comisión de tanto. ¿Eso es ético?
No, no es ético. Y dice la palabra de Dios que en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo digno, en todo lo buen nombre, en eso pensar. Y entonces yo como vendedor puedo hacer eso. Mucho silencio. ¿Yo como vendedor puedo hacer eso? No. ¿Qué me corresponde decirle a la empresa? No lo hago. Eso es caminar en el propósito de Dios. Eso es confiar no en mí, eso es confiar en Dios. Y no para gloria mía, para gloria de Dios. Lo hice, yo tuve que hacerlo y no le ofrecía nada al jefe de compras. Dios me respaldaba y siempre tuve desempeños iguales a mis compañeros que lo hacían. Nunca tuve un problema con los clientes porque es que, oiga, este cliente bajó en sus compras mucho. ¿Por qué? Porque es que no le está dando la palada, no le está dando el chanchullo, digámoslo claramente. No, Dios me respaldaba, cumplía mis presupuestos. Entonces, no hay disculpa, no se trata de mí, se trata de lo que Dios hace en mi vida. Señor, yo no soy el que voy a vender, yo haré la labor, pero Señor, cumpliré tu propósito. Porque no se trata de mí, se trata de lo que Dios quiere en mi vida. Mire que en el pasado el enemigo se ensañó con cada uno de nosotros, contra nuestra vida. Quiso destruirnos, quiso acabarnos. Pero Dios está aquí para nosotros, para decirnos hoy a nosotros que Él tiene un propósito diferente con nosotros. Dios quiere hacer de tu vida una vida de fruto y una vida de victorias. Amén. No es lo que el enemigo quiera, es lo que Dios quiera. Pero se trata de que lo dejemos hacer. Se trata de que lo dejemos actuar. Que quitemos los ojos de nosotros mismos y pongamos nuestros ojos en Dios. ¿Usted se acuerda del caso de la samaritana? Eso está por allá en Mateo, en el capítulo 4 de Juan, perdón. No lo vamos a leer en este momento porque usted la conoce. Y es el relato de aquella mujer que fue sorprendida en adulterio. Había sido usada, había sido menospreciada, había sido rechazada. Era una mujer que estaba marcada ¿por qué? Por su conducta, la promiscuidad, el adulterio. Y se encuentra con Jesús. La llevaron en el momento en que su vida dependía de lo que ella estaba haciendo. La ley que decía que la tendrían que apedrear. Y esta mujer se encuentra con Jesús. Jesús sabe quién es ella, pero fíjese la obra poderosa que hace Dios en ella. La perdona, le restituye, la dignifica. Y es absolutamente claro que esta mujer tuvo que haberse arrepentido, porque Dios en su palabra nos dice, y le dijo, vete, no peques más. O sea que hubo perdón, pero nosotros sabemos que sin arrepentimiento no hay perdón. Esta mujer se tuvo que haber arrepentido. Lo tenemos que entender cuando lo leemos. Tenemos que entender claramente que leemos y que vemos claramente que esta mujer se arrepintió. Entonces es transformada por la obra de Jesús en ella. Y de ahí en adelante, ¿qué pasó con ella? Siguió caminando con Dios, se convirtió en un discípulo de Dios, estaba ahí con Él, permanecía en su presencia. O sea, ¿se trataba de ella? No, se trataba de lo que Dios había hecho en ella. No se trata de nosotros, se trata de la obra que Dios quiere hacer con nosotros y en nosotros. Ella dejó de manejar su vida como la quería o como le tocaba según podríamos pensar de otra manera. Porque hay personas que dicen, no, es que a mí me toca hacer esto. Hay mujeres en la calle vendiendo su cuerpo y no lo quieren, pero dicen, es que me toca. No, no nos toca.
Si confiamos en Dios, no nos toca hacerlo. Las promesas de Dios son para todos. Isaías 41:18 es otra promesa hermosísima de parte de Dios para nosotros. Haré brotar ríos en las áridas cumbres y manantiales entre los valles. Transformaré el desierto en estanques de agua y el sequedal en manantiales. O sea, hay una transformación profunda, no solo en nuestra vida, sino en las circunstancias, en la provisión, en la manera en que nosotros estamos viviendo. Dios se va a ocupar de darnos, de sustentarnos y de permitir que nosotros tengamos lo que necesitamos para poder vivir. Pero tenemos que poner nuestra confianza en Él. Recuerde cómo empezamos. Mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce, no conoce mi palabra, no cree en mis promesas, no cree que yo soy capaz de sustentarlo y que Dios verdaderamente está transformando ese panorama de desolación en un panorama de abundancia y de bendición. Y cuando hablamos de abundancia, no se quede cortico pensando que es dinero. Es mucho más que dinero. Por supuesto que habrá economía, por supuesto, pero habrá paz, habrá amor, habrá restitución, habrá lo que Dios necesita y usted necesita para vivir. Es una prosperidad integral lo que Dios tiene para nosotros. Esto lo decimos con frecuencia y yo sé que la gente, ustedes lo conocen y los que van a ver en las redes sociales el mensaje lo conocen. Mucha gente que tiene dinero, pero no tiene una vida próspera, ¿o no? ¿De qué les está sirviendo ese dinero? Habrá otros que dicen, claro, como usted no lo tiene. No, una mente muy limitada. Nosotros vivimos, cuando vivimos con Dios, vivimos de la mejor manera que podamos vivir. Y cuando usted se ha metido con Dios, entiende lo que le estoy diciendo. No hay mejor vida, más espléndida, más tranquila, más sabrosa que vivir con Dios. Y entre más nos metemos en el propósito de Él, entre más entendemos que no se trata de nosotros sino de Él, mejor la pasamos. ¿Ve? Dios transforma la desolación. Dios va a hacer en tu vida lo opuesto que Satanás está haciendo o está queriendo hacer. El enemigo te dice que nunca lo lograrás. Dios te dice que con Él llegarás muy lejos. ¿Quieres cumplir tus propósitos? Deleítate en el Señor. ¿Sí o no? Eso lo dice la palabra. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Señor, yo quiero esta cosa. Deleítate en Dios. Deleítate en Dios, no lo sufras. Deleítate en Dios, por favor. Y vemos muchos casos bíblicos, muchos casos de personajes extraordinarios de la Biblia, que simplemente pusieron sus expectativas al principio en ellos mismos, hasta que cambiaron su visión, fueron transformados por el Señor. Miremos el caso de Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? Yo traje el pasaje de Jueces del capítulo 6, del verso 12 al 16, porque hay todo un diálogo que me parece hermoso, porque muestra la naturaleza de nosotros. Gedeón, un hombre que amaba a Dios. Jueces capítulo 6, verso 12 al 16. Gedeón era un hombre que amaba a Dios y que quería cumplir su palabra. Entonces dice verso 12, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Ve? Pero Señor, le replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Yo no sé si usted simplemente lo lee, pero si usted se pone en el lugar de ese relato, yo lo que digo es, oiga, mucho igualado don Gedeón, ¿sí o no? Perdóneme, pero miren cómo contestó. Pero Gedeón replicó,
Si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? Y entonces me acuerdo de cuando una persona le puede decir a otro, mire, Dios nos guarda, Dios nos protege. Pero ¿cómo que nos protege? Y mire lo que está pasando, mire cómo matan, mire cómo hacen con los niños, mire. Oiga, ¿en qué tenía puesto Gedeón sus ojos? En las circunstancias. En las circunstancias. Dice, no, la verdad, verso 14. El Señor lo encaró y le dijo, duro, que el Señor lo encare uno es muy duro. Sin embargo, a pesar de lo que le encaró, mire lo que le dijo. Lo hace con mucho amor, con mucha ternura. Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. ¿Qué le dijo en otras palabras? ¿Qué le dijo? Mire, no se trata de usted, se trata de mí. Vaya como es usted, vaya con sus fuerzas, que yo voy con usted. Verso 16. No, espérese. Verso 15. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Una vez más Gedeón pone sus ojos en él, ya no en las circunstancias. Mire que los madianitas son más poderosos, mire que los madianitas nos están ganando, mire que son un pueblo fuerte, sino ahora pone sus ojos en él. Yo soy el más débil. El Señor le respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Después de esto, ¿qué hace Gedeón? Quita sus ojos de él y pone sus ojos en Dios. Hace caso, por eso digo yo, era un hombre que quería estar con Dios, pero que como muchos de nosotros ponemos nuestros ojos muchas veces en las circunstancias o en nosotros mismos. Cuando cambiamos, cuando nosotros verdaderamente ponemos nuestros ojos en Dios, vemos la victoria de Dios en nosotros. Vamos a Jueces capítulo 7, verso 2. Jueces 7, verso 2. Gedeón le dijo al Señor, Señor, listo, voy a pedirte que por favor me des señales de que tú sí estás conmigo. Prudente, claro, muy prudente, porque el enemigo puede querer estorbar nuestra vida. Es válido que usted le diga, Señor, dame una señal, es válido. El Señor le va a cumplir cuando sabe que nuestro corazón está dispuesto. El Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que es por su propia fortaleza que los ha librado. Fíjense la naturaleza de nosotros. El Señor nos libra de nuestros enemigos y después decimos, ¿sí ve? Es que yo sí soy muy vivo, es que yo soy muy inteligente, es que yo soy persistente, es que yo sí soy firme. Y le quitamos la gloria a Dios. Una vez más, no se trata de mí, se trata de Dios. Mire, Gedeón es un hombre como cualquiera de nosotros. Conocía al Señor, pero tenía su confianza y sus ojos en Él mismo. Tenía su confianza y sus ojos en las circunstancias, en lo que estaba viviendo y no en Dios. Pero constantemente el Señor le estaba diciendo, no se trata de ti, se trata de mí. No se trata de tu fuerza, se trata de mi fuerza. No se trata de tu poder, se trata de mi poder. Nosotros podemos ser un Gedeón. Somos personas como Gedeón, que si ponemos nuestros ojos y nuestra confianza, Dios va a hacer maravillas, maravillas en nuestra vida y a través de nuestra vida. La palabra del Señor dice, y cosas mayores harán. Perdón. Y muchas veces nosotros no creemos que podemos hacer cosas mayores. Durante mucho tiempo yo estoy diciendo, Señor, pero cosas mayores no, yo no puedo hacer cosas mayores que tú. Pero por supuesto que yo no puedo hacer cosas mayores que el Señor. Pero cuando la palabra del Señor dice, y cosas mayores harán, ¿a qué se puede estar refiriendo? A que Él dejó escrita en la Biblia
muchas cosas asombrosas y cosas mayores que esas que están escritas nosotros podemos hacer, no necesariamente cosas mayores que las que Dios hace, tan igual a uno, ¿cierto? Señor, tú estás diciendo que cosas mayores a las que están aquí yo podría hacer. ¿Qué tengo que hacer? Creer, creerle al Señor, no cuestionarlo como Gedeón. Pero si yo pudiera hacer cosas mayores, yo ya estaría lleno de plata, yo ya estaría haciendo esto y aquello. Pon tu confianza en mí y verás la transformación. Pon tu confianza en Dios y verás cosas mayores en tu vida. Dios quiere una iglesia que verdaderamente sea el cuerpo de Cristo en la tierra. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que nosotros como iglesia, ¿qué somos? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué hacía el Señor Jesucristo mientras estaba aquí en la tierra? ¿Derrumba de vez en cuando? No. Sanar enfermos, llevar el mensaje, mostrar la gloria de su Padre, dar ejemplo exacto en amor, testimonio. Y nosotros como iglesia estamos llamados a ser el cuerpo de Cristo. El caso de José es similar. Mire, José estaba destinado a reinar porque Dios así lo había dispuesto. Pero pasó por todas las circunstancias adversas que Dios habría preparado. Eso lo sabemos nosotros, ¿cierto? Porque ya leímos el mensaje. Nosotros sabemos porque hemos leído la Escritura y en la Escritura lo dice. Pero póngase usted por un momento en los zapatos de José. En las circunstancias difíciles que José vivió, ¿estaría dispuesto a permanecer firme? ¿Estaría dispuesto a decir, Señor, no importa que me vendan, no importa que vaya a la cárcel acusado de lo que no hice, allá en la cárcel seguiré sirviéndote, no importa que se haya sacado de la cárcel, mejor dicho, no importa lo que pase? ¿Estaríamos dispuestos a entender, Señor, no se trata de mí, se trata de lo que tú haces? No se trata de las circunstancias, Señor, no importa si estoy viviendo esta circunstancia, se trata de lo que tú puedes hacer en mí a través de esta circunstancia. ¿Estaríamos dispuestos? No sabemos en este momento, porque no es fácil vivir lo que vivió José. Es más, para ponerla un poquito sencillo, ¿estarías dispuesto a superar la prueba de la mujer de Potifar? Para los varones, ¿o sucumbirías? ¿Qué hizo la mujer? Lo acosó y lo acosó y lo acosó. ¿Cuántos hombres sucumben ante eso? Entonces, ¿estarías dispuesta, ahora ya para todos, hombres o mujeres, a superar la prueba desde el punto de vista de decir, oiga, es que esta es la persona que tiene más poder, esta es mi puente para saltar allá al primer lugar? Porque muchas personas lo pueden pensar de esa manera. Es que yo soy amigo del jefe, es que si me hago amigo de este personaje, es que si me voy por esta cuerda, entonces puedo llegar al poder más fácilmente. ¿Pasa o no pasa? Demasiado, demasiado. Y vendemos principios y vendemos valores y cambiamos nuestras creencias simplemente porque decimos, es a través de esto que vamos a llegar allá donde nosotros queremos. Es su plan, no el de Dios. No se trata de usted, se trata de Dios. Miremos el caso del rey David. La historia de David es similar. De la noche a la mañana se encontró en una situación que él no esperó, que no buscó y que no imaginó. Pero esa misma situación que lo llevó a ser el más popular, también lo llevó a ser el más perseguido, el más buscado. Entonces, fíjense que la palabra del Señor nos muestra que nosotros no podemos tener nuestros ojos puestos en nosotros mismos, que tenemos que tener nuestros ojos en Dios. En el caso de David nos ayuda mucho a entender que la actitud de David marcó la diferencia. La actitud que David tuvo frente a lo que le estaba pasando marcó la diferencia. ¿Qué es una definición de actitud? Para que nosotros podamos entender bien. Porque dice, ¿cuál fue la actitud de David?
¿Qué es una actitud? Es la disposición del ánimo manifiesta de algún modo. David enfrentó siempre sus retos con buena disposición, con buen ánimo, de buena actitud. Ahora, ¿nosotros estamos enfrentando nuestros problemas de buen ánimo, con buena actitud? Estamos dispuestos, Señor, Señor, no importa. Este es un gigante, Señor, tú eres superior a ese gigante. Eso es una buena actitud. Señor, estoy pasando por un momento difícil. Señor, Pablo dijo, he aprendido a vivir cualquier sea la circunstancia. Esto no me va a separar de ti. Eso es una buena actitud. Señor, se están burlando de mí. Señor, eso a mí no tiene por qué vencerme. Eso no son penas para un guerrero. Yo soy no lo que ellos digan, yo soy lo que tú has hecho en mí. ¿Cómo estamos enfrentando las situaciones? ¿Estamos poniendo nuestros ojos en nosotros mismos? ¿O estamos diciendo, Señor, tú has preparado todas las cosas para el bien de quienes te aman? Esta circunstancia no me vence. Ahí tenemos que aplicar Romanos 8:37. Romanos 8:37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y cuando dice en todo esto, ¿a qué se refiere el Señor? A todo lo que nos esté pasando a cada uno de nosotros. Aquí vemos vidas diferentes, situaciones diferentes, problemas diferentes. Pero lo común es que todos nosotros en Cristo somos más que vencedores en ese problema que tú estás viviendo, en esa circunstancia que tú estás viviendo. Lo que tenemos que es poner nuestros ojos en Dios, no en nosotros. Muchas veces, y lo veíamos hace poquito junto con mi esposa. Sí, hace poco estábamos hablando con una persona y entonces la persona decía, pero es que, ¿y uno qué puede hacer si un hijo le sale homosexual? ¿Qué tiene que ver con el tema? Pues que de la manera en que yo enfrente las cosas, de esa misma manera voy a poder resolverlas, la actitud. Muchas veces nosotros tomamos la actitud de nosotros mismos, confiar en nuestra propia prudencia para criar a nuestros hijos. Y no se los dejamos a Dios, no dejamos que Dios sea el que obre sobre la vida de ellos. Y entonces este hombre decía, ¿y qué hago si me sale homosexual? Pues ¿cómo que le va a salir homosexual? Dios no ha hecho personas con un sexo, con una identidad sexual diferente con el que las creó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orientarlos, confiar en Dios, en su palabra, en su propósito. ¿Cuántas veces o cuántas personas, cuántos padres para seguir en el mismo rumbo, cuántos padres no hacen de sus hijos personas que no sirven para nada porque los superprotegen? Pero es que mi chinitico no puede hacer nada. Pues su chinitico después de 50 años no va a hacer nada si usted no lo dejó que viva y enfrente su vida, ¿o no? Y yo creo que todos nosotros conocemos ejemplos de personas que han pasado por eso. Cada uno de nosotros, yo creo, a mí me toca en lo personal porque yo tengo familiares que han pasado por esa circunstancia. Hoy día no son útiles para su vida, para la familia o para la sociedad, porque no los dejamos que se enfrentaran verdaderamente a lo que tenían que enfrentarse. Quisimos vivir la vida por ellos y hoy no podemos hacerlo. No se trata de mí, Señor, tú eres el que guarda y cuida a mis hijos. A mí me ha tocado decirle muchas veces al Señor, Señor, ¿y qué pasa, Señor, si tú me llamas a tu presencia? Pues ¿qué va a pasar? Que yo estoy con ellos. Sí, perdóname, Señor. Yo no soy Dios. Yo no soy el que los va a proteger todo el tiempo. Eres tú, Señor. La ganancia para nosotros la muerte para nosotros es ganancia. ¿Cómo puedo entenderlo, Señor? Gracias porque voy a tu presencia. Y mi familia, es que tú eres el que la guarda. Lo que sí tengo que asegurar es haberlos enseñado en la palabra de Dios. ¿Sí o no? Eso es importante. Nosotros afrontamos esas dificultades en nuestra vida y los obstáculos, pero nosotros entendemos que somos más que vencedores en Cristo. Mire, Dios busca hombres y mujeres que estén íntimamente comprometidos con su palabra para vencer los obstáculos de la vida al fin de alcanzar
naciones para Cristo. Él no te está preparando para cualquier cosa. Él te está preparando para que tú puedas establecer el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Mire, nosotros hemos leído esta porción que les voy a leer y la hemos aplicado en otras áreas de nuestra vida, pero tiene mucho que ver con lo que estamos tratando. Mateo 16 del 15 al 19, la confesión de Pedro, la hemos tratado en otras oportunidades, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Cuando el Señor le dice: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Sí? ¿Y qué dice el Señor? Bueno, leámoslo entonces. ¿Ustedes quién dicen que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te reveló ningún mortal, no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y no es sobre la piedra de la persona, o sea, no es sobre Pedro, sino sobre la confesión de Pedro, sobre esa base, porque la piedra, ese Petrus, es la confesión de fe sobre lo que se basa la iglesia. ¿Usted por qué es llamado hijo de Dios? ¿Por qué? Porque usted confesó que Jesucristo es Dios, que Jesús de Nazaret es el Cristo. Fíjese que usted ha hecho la misma confesión de Pedro. O sea, sobre esa base, sobre esa piedra fundamental que es Cristo, Él construye su iglesia. Edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Pero en el verso 19 dice lo importante, perdón. En el verso 19 dice algo que es fundamental, que es donde nos dice: no se trata de ustedes, se trata de mí. O sea, no se trata del hombre, se trata de Dios. Y las llaves del reino de los cielos, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego el Señor dice: tú has confesado mi nombre. No se trata de ti, se trata de lo que yo haga. Yo te doy las llaves del reino de los cielos, pero tú tienes que operar aquí en la tierra, y lo que tú operes en la tierra yo lo haré en el cielo. O sea, no se trata de ustedes, se trata de Dios. Señor, pero tú me has mandado a orar, tú me has mandado a romper, a liberar, a sujetar, a destruir, a plantar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso. No creyendo en nosotros, creyendo en Dios. Señor, tú me has dicho que yo tengo poder y autoridad para desbaratar, para destruir esos conjuros que se han hecho contra nosotros como pueblo colombiano. ¿Se trata de mí? No, se trata de que Dios dice: hágalo usted acá, que yo lo estoy haciendo en el cielo. ¿Ve la importancia de que nosotros entendamos y conozcamos a Dios? Que no seamos destruidos por falta de conocimiento. Señor, no estoy poniendo mis ojos en mí mismo, los voy a poner en ti. Y cuando yo esté orando, cuando diga en el nombre de Jesús, cuando declare la palabra de Dios, no se trata de mí como hombre imperfecto, humano, se trata de Dios obrando a través de lo que Él dice en su palabra. Y Él prometió en su palabra cumplir su palabra. Y las llaves del reino de los cielos te daré. Y es una afirmación, es una aseveración. Y todo lo que ates en la tierra, ¿qué hará el Señor? Él lo atará en el cielo. ¿Solo lo de Pedro? No, lo de todo aquel que haya puesto su confianza en Dios. Todo aquel que haya declarado que Jesús de Nazaret es el Cristo. Todos nosotros tenemos las llaves del reino de los cielos. Y tenemos poder para atar y desatar. ¿Por nosotros? No, por Dios. O sea, quita tus ojos de ti mismo, de tu perfección o imperfección, y pon tus ojos en Dios. Amén. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, gracias.